Tres personas murieron en un impactante incendio en Curacaví. Entre las víctimas hay dos niños de 6 y 7 años. Mega Noticias actualiza con Priscila Vargas y José Luis Repenning. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro informativo precisamente con este tema que le adelantábamos. Una noticia muy triste. 3 personas fallecieron víctimas de un incendio ocurrido esta madrugada en Curacaví. Son 2 niños de 6 y 7 años. Se encuentran lamentablemente entre las víctimas fatales. Los detalles los conocemos gracias al trabajo de la periodista Jessica Camblor en vivo. Adelante, Jessica, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, noticia impactante que ha afectado a todos los vecinos de la población Germán Riesco ahí en Curacaví. La muerte de una joven madre, su hijo y también una de sus sobrinas. Todo esto a raíz de un incendio que se desató cerca de las 4:30 de la madrugada en la vivienda donde ellos vivían junto a toda su familia. 9 personas en total componían el grupo familiar que residía en esta casa, ubicada ahí en calle Regidor Pedro Valenzuela. El fuego lamentablemente avanzó de manera muy rápida, muy violento, afectando incluso a otras 2 viviendas colindantes. Los vecinos de ahí del sector intentaron como pudieron extinguir las llamas, por supuesto no lo lograron. También intentaron ingresar a la vivienda que ya se estaba quemando, todo esto alertado por los gritos de auxilio de esta mujer y también de los 2 menores que resultaron fallecidos en esta tragedia. Se da aviso a las unidades de emergencia, llegan hasta el lugar, ayudan a escapar también a las otras personas que residían en esa casa, pero nada pudieron hacer para salvar con vida a Silvia Ruiz Jiménez, de 26 años, a su hijo Ignacio Manríquez Ruiz, de 6, y también a su sobrina de 7 años. No vamos a dar su identidad en este momento a conocer, básicamente porque la madre de ella está internada con un pronóstico reservado en un recinto hospitalario aquí en Santiago, hasta donde fue trasladada después de constatarse en el recinto médico de allá de Curacaví que se encontraba con lesiones de carácter grave, quemaduras y también daño en las vías respiratorias. Es por eso que hemos decidido mantener su identidad en reserva hasta que se le sea comunicada esta lamentable noticia a esta mujer que es prima, por lo demás, de la joven madre fallecida en este siniestro. Les comentaba que los vecinos, al momento de darse cuenta de la situación, de la emergencia que se estaba generando en esta población, salieron con mangueras, con baldes con agua, intentando extinguir las llamas, evitar la propagación, pero nada pudieron hacer. Y después, con el trabajo de bomberos en la remoción de escombros, se percatan de la muerte de sus vecinos. Los quiero invitar a revisar lo que pudimos conversar con los testigos y amigos de la familia afectada por este incendio. Que era un fuego bastante agresivo, bastante violento, en el sentido de que daba la impresión que no se podía dominar. Y yo creo que fue un poco complicado aquí los espacios. Gritaban a las personas que, bueno, creo que, claro, pedían ayuda. Algunos salieron, pero otros no alcanzaron a salir, pues, fallecieron. Y eso eran como las 4 de la mañana, más o menos, la hora, más o menos. Cuando usted sale de la casa ya estaba el incendio. Sí, pues nosotros con mi hijo fuimos los primeros que fuimos a ayudar, pero no pudimos hacer nada. Tiramos un poco de agua, pero no pudimos apagar. Claro, ellos aportaban con agua, con las mangueras que tenían en los jardines de su casa, con baldes, con botellas, con este líquido también, mientras llegaba el equipo de bomberos que llegó hasta ese punto para terminar con el avance de este fuego. El acceso de bomberos fue bien complejo porque la calle donde está ubicada esta casa y las otras 2 que resultaron con daños es una calle sumamente angosta. Por ahí hubo dificultades para el ingreso de los carros donde se trasladaban
trasladaban los voluntarios de bomberos que llegaron no tan solo de ahí de Curacaví, sino que también de otros puntos de la capital a prestar cobertura, ya que el incendio, como queda también reflejado en las imágenes que captaron los vecinos con sus teléfonos celulares, el avance del fuego fue sumamente violento, también por ampliaciones que habían en la casa y por la cantidad de artículos que estaban al interior. Eran 9 las personas que vivían al interior de esta vivienda donde se genera al menos el primer foco de incendio. Con respecto a ese último punto, está trabajando el equipo especializado de bomberos en ese domicilio ahí en Curacaví para buscar el foco principal, la causa exacta de este incendio que afectó al segundo piso en su totalidad y también a las habitaciones posteriores de la casa, las que estaban en la parte trasera, que es juntamente los 2 sectores donde fueron encontradas las víctimas fatales de este siniestro. El primer foco, al menos en la revisión ocular que se da una vez extinto el fuego, estaba en una primera habitación que corresponde a un living comedor, pero lo cierto es que la fuente que generó el calor o el fuego directo para terminar en esta tragedia aún no está determinada, y es por eso que llegó un equipo especializado, como les mencionaba, para revisar no tan solo el cableado eléctrico, sino que también otros artículos electrónicos, cocinilla, en definitiva, un sinfín de aparatos que podrían tener como respuesta el origen de esta tragedia. Se dio paso también hasta ese lugar el municipio con su alcalde para coordinar la ayuda social que se va a entregar no tan solo a los vecinos que vieron afectadas sus viviendas, 2 puntualmente que resultaron con daños menores, sino que también para enfocarse en el apoyo social y psicológico a la familia directamente afectada con el fallecimiento de 3 de sus integrantes. Pudimos conversar con todos ellos, también con Carabineros, que llegó a prestar cobertura. Veamos. La primera unidad trató de hacer el búsqueda y rescate ingresando a las viviendas, pero la alta temperatura que había fue imposible que los voluntarios ingresaran al dormitorio donde se encontraban los menores. 5 personas resultaron lesionadas, 3 personas lamentablemente resultaron fallecidas y 1 persona sin lesiones. En total eran 9 personas las que están en el interior del domicilio cuando ocurrió el siniestro. Esta familia también era parte de algunos programas de la municipalidad de apoyo, para poder justamente hacernos cargo de eso, pero bueno, obviamente todas las circunstancias del incendio es parte de la investigación que tiene que hacer bomberos para determinar bien las causas y qué es lo que ocurrió realmente. Investigación entonces que está en desarrollo. Vamos a quedar atentos a ese informe una vez que terminen los peritajes, que no tan solo se iban a concentrar hoy, sino que también se van a extender hasta el día de mañana, porque necesitan hacer un análisis completo para determinar el origen de este siniestro que deja entonces 3 personas fallecidas, una joven madre de 26 años, su hijo de 6 años y también una sobrina de ella de 7. La madre de esta última, reiteramos, está internada con un pronóstico reservado, fue rescatada muy grave desde el interior de la casa y está siendo atendida aquí en la posta 3, hasta donde fue derivada en primera instancia después del rescate que protagonizó ahí en Curacaví. Vamos a seguir atentos a lo que se pueda hilar y determinar con respecto a esta noticia. Los quiero invitar ahora a cambiar de tema, seguir revisando información relacionada con un incendio, en esta oportunidad que se registró durante la noche en la comuna de Las Condes y que dejó con heridas, afortunadamente de carácter leve, a 13 personas, una mujer de más de 80 años y sus 2 hijos, que eran los únicos moradores que se encontraban al interior de esta casa que fue afectada por el fuego ahí en el sector de calle Juan de Austria con Isabel la Católica. Llegaron los voluntarios de bomberos, fue bien rápido su accionar, pero así todo el fuego había avanzado de manera muy violenta, consumiendo prácticamente todo el segundo piso de esta casa. Fueron los vecinos que escucharon los gritos de auxilio de esta familia. Allí recién se percatan de lo que estaba ocurriendo, llaman afortunadamente de manera oportuna a los equipos de emergencia que llegan hasta ese punto y así se logra el rescate entonces de estas 3 personas que están siendo atendidas hasta esta hora en la clínica Las Condes. Posiblemente como causa de este incendio sería una colilla de cigarro que no fue bien apagada. Es parte de lo que se tiene que aclarar en la investigación que está llevando a cabo también bomberos a raíz de este siniestro en la comuna de Las Condes. Conversamos con ellos y también con los vecinos de la familia afectada. Mire. Se trató de un fuego en un segundo piso, en un dormitorio, una casa habitación. Cuando llegamos, bomberos procedió a controlar la emergencia, encontrando una víctima en su interior.
en el interior del dormitorio. Procedimos a rescatar a la víctima, la cual fue trasladada por una ambulancia a un centro asistencial. Los gritos de auxilio fueron en la casa, vivían 3 personas, donde fue el accidente. Esa persona estaba aislada y escuché los gritos de las otras 2 personas. Los inspectores la sacaron por la escalera de la casa en sí, no por la escalera tijera que nosotros habíamos prestado para poder sacarla por la ventana. Claro, los vecinos no se percatan en primera instancia del humo, tampoco del fuego, sino que son los gritos de esta familia quienes les advierten que algo pasaba, salen y se encuentran con esta escena tremenda del fuego que avanzaba sumamente rápido y que destruyó en un 100% el segundo piso de esta casa. Con respecto a eso, también llegó hasta ese punto de la comuna el alcalde Joaquín Lavín para tomar los antecedentes de lo ocurrido y poder gestionar cuanto antes la ayuda social que puedan necesitar en el futuro. Revisemos. Las causas están investigándose, pero aparentemente una de las personas que vivía ahí, que fumaba mucho, entre eso y un escaldazón, ¿no? Por ahí van las causas. La cosa es que se desató en el segundo piso un incendio bastante fuerte, con muchas llamas. Viven 3 personas aquí, una abuelita de 88 años y 2 de sus hijos que están en el borde de los 60 años. Vivían alojaban en piezas diferentes, por supuesto. Y una vecina avisó, actuó muy bien. Gracias a eso llegó rápidamente Seguridad Ciudadana. Al ver las llamas, se lanzaron adentro, echaron abajo la puerta, la golpearon hasta que abrió y rescataron a la señora de 88 años, la sacaron por el segundo piso. Claro, están ellos 3 internados entonces en la clínica Las Condes, afortunadamente fuera de riesgo vital, el último reporte que se entregó, y ahí también el alcalde Lavín entregaba un antecedente que se está manejando también. Por un lado, la posibilidad del primer foco de este incendio es esta colilla de cigarrillo mal apagada, pero por otro lado también el mal estado o la mala utilización de un calientacamas. Vamos a quedar atentos también a lo que determine Bomberos en su investigación que está llevando adelante por este caso ahí ocurrido en el sector oriente de la región metropolitana. Bien, Jessica, muchas gracias por tu informe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Tengan muy buenas tardes. Comenzamos esta semana con frío en Santiago y en gran parte de la zona central. Una tarde algo más agradable, pero ojo que vienen las altas temperaturas los próximos días. Vamos a tener un día martes, miércoles e incluso el día jueves con temperaturas sobre los 20 grados en la zona central, llegando a un pic el día miércoles de hasta 27 grados en la región metropolitana. Vemos imágenes de la capital con una bruma, podríamos decir, la cual todavía mantiene una calidad del aire buena, pero los próximos días vamos a tener una ventilación algo más deficiente entre el día martes y el día miércoles sobre todo, lo cual podría complicarnos un poquito más la calidad del aire. Van a comenzar a subir de a poco las temperaturas mínimas con el correr de la semana. También, como lo decíamos, van a subir las temperaturas máximas porque tenemos una alerta meteorológica por altas temperaturas desde la región de Tarapacá y hasta prácticamente la región de O'Higgins, con temperaturas, ya lo decíamos, que podrían incluso bordear los 30 grados hoy en algunos sectores como la ciudad de Copiapó. Vamos a revisar la temperatura que tenemos a esta hora en Santiago. Ahí tenemos 14 grados luego de los 0 del amanecer, con un 38% de humedad relativa en el ambiente. Los índices de radiación ultravioleta ya se mantienen en el nivel más bajo de lo que es la categoría moderada. El cielo completamente despejado, condición que se va a mantener en Santiago gran parte de la jornada. Vamos a revisar cómo va a evolucionar este día, que en gran parte de Chile no tiene precipitaciones, al menos en lo que es Chile continental. Vamos a revisar los próximos 3 días en Santiago con esta pequeña ola de calor que se viene para un mes de agosto, que claramente estamos hablando que es una temperatura muy por sobre lo normal. Hoy llegamos al 0 grados al amanecer, vamos a llegar hasta los 17 por la tarde en algunas comunas, en una tarde despejada, ocasionalmente con algunas nubes, sobre todo al término del día. Mañana, un día martes con nubosidad parcial, 2 la mínima, 26 grados la temperatura más alta. El día miércoles 4 y 25. Siempre es importante destacar que estas temperaturas que ponemos en la gráfica son para el centro de la capital, por lo tanto no descartamos que el día martes algunos sectores en la región, Tiltil, Colina, quizás Lampa, sector norte de la región metropolitana, puedan llegar hasta los 28 grados y los sectores interiores de la región de Valparaíso, como los Andes, como San Felipe, como Yayay, puedan bordear los 28 grados. Nos contactamos más ratito para actualizar la condición meteorológica. Que tengan muy buenas tardes.
Comenzó la primera vacunación de niños para prevenir el virus del papiloma humano. Se espera que más de 130.000 niños de 9 años sean inmunizados. Victoria abrumadora del peronismo en las elecciones primarias celebradas en Argentina. El binomio compuesto por Cristina y Alberto Fernández se impuso por 15 puntos al oficialista Mauricio Macri. El Team Chile hace historia en los Juegos Panamericanos. La delegación nacional consiguió 50 medallas, 13 de ellas de oro, ocupando el 8º puesto en el medallero de Lima 2019. Bueno, se lo contábamos, esta mañana comenzó la primera vacunación de niños para prevenir el virus del papiloma humano. La vacuna se incorporó al Programa Nacional de Inmunización el año 2014, donde se comenzó con las niñas de 9 años y a partir de este año con los niños de la misma edad. Se estima que se va a vacunar a cerca de 130.000 niños. Natalie Gómez con más información. Natalie, buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Tú lo estabas diciendo, estamos hablando nosotros de un virus que es el virus del papiloma humano, conocido como el más transmisible a lo largo de todo el mundo. De hecho, se estima, por ejemplo, que el 80% de las mujeres que tienen 50 años en alguna oportunidad han padecido de este virus, que por lo general se quita solo sin ningún tipo de tratamiento y muchas veces las mujeres simplemente no se enteran que lo tienen. Sin embargo, también hay otro dato sumamente importante, que es que el virus del papiloma humano es también el responsable del 99% del cáncer cérvico-uterino, que por lo menos en nuestro país mata a 600 mujeres todos los años. Uno de los puntos más importantes que tiene que ver justamente con este tema es que el periodo en que una persona puede contraer el virus y después enfermarse efectivamente de cáncer es de 20 años. De ahí que la prevención sea tan importante en aquellos niños que todavía no han iniciado la actividad sexual. Es por eso que en el año 2014, como bien tú lo decías, José Luis, se estimó como política pública que todas las niñas de 4º y 5º básico fueran vacunadas contra este virus, fueran inoculadas. Pues bien, ahora el anuncio del Ministerio de Salud tiene que ver con que también los niños de esos cursos lo sean. Específicamente estoy hablando de 4º básico, son 130.000 niños los que se van a ver beneficiados y la idea justamente es generar una especie de protección de rebaño donde ellos también se ven afectados, también pueden contraer enfermedades, pero sobre todo se evita el contagio hacia las mujeres. Como yo les decía, es una vacuna que va a estar dentro del plan de vacunación como tal, por lo tanto se trata de un tratamiento gratuito que se va a implementar a partir de hoy en todos los colegios y tiene más antecedentes al respecto de la importancia de esta vacuna el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Desde el año 2014 se inició este programa de vacunación en niñas antes de que inicien la actividad sexual. Eso es muy importante porque si se inicia la actividad sexual la posibilidad de adquirir este virus es enorme y en la mujer ya más adulta, el 50% es portadora de este virus y eso significa que la vacuna cae en su efectividad enormemente. Hay que vacunar muy precozmente, insisto, antes de la pubertad para garantizar inmunidad que trae una promesa. Esta vacuna es capaz de terminar con el cáncer del cuello del útero, o sea, hacer de esa enfermedad un pasado en la medida en que las generaciones actuales y futuras se vacunen contra el virus papiloma. Como yo les decía, el virus del papiloma humano es el responsable del 99% del cáncer cérvico-uterino que ocurre, por supuesto, en las mujeres. En los hombres los efectos suelen ser un poco menos nocivos. Por ejemplo, ellos tienen que ver con que mayoritariamente sufren de verrugas y también de las llamadas neoplasias, que son aquellas deformaciones tumorales en los genitales. Pero también se ha podido comprobar que el virus del papiloma humano es el responsable del 95% del cáncer anal, del 35% del cáncer de pene y también del 70% del cáncer de cuello y faringe. De ahí el hincapié que han hecho las autoridades en vacunar, y esto principalmente por una razón bien poderosa. En el año 2014, cuando se inició el proceso de vacunación de las niñas de 4º y 5º año básico, se generó una resistencia bien particular por parte de apoderados y también de aquellos llamados grupos antivacunas. ¿Por qué? Por dos razones principalmente. La primera es que muchos padres temían
temieron que la actividad sexual de sus hijos se iniciara antes o que de forma mucho más prematura a partir de la protección de esta vacuna. Y también los grupos antivacuna reaccionaron ante las potenciales consecuencias o efectos secundarios que pudiera tener. Estos son datos y antecedentes que han sido desmentidos esta mañana por el representante de la Organización Panamericana de la Salud. Él estuvo conversando con nosotros y nos informó acerca de cómo ha sido el proceso, no solamente en Chile, sino también en Latinoamérica, de la vacunación en contra del virus del papiloma humano. Ha sido un serio problema para la incorporación de esta vacuna en los calendarios oficiales, los grupos antivacunas y las críticas que habían hecho al uso de esta vacuna tanto en niños como en niñas. Y realmente, bueno, se han aplicado ya más de 300 millones de dosis en más de 70 países en el calendario oficial. La OMS tiene un sistema de vigilancia de todos los eventos sanitarios adversos atribuibles a las vacunas. Quiere decir que se han investigado todos los casos que se han publicado, que se han circulado en las redes sociales, se ha hecho la trazabilidad de eso y, digamos, se ha demostrado que la vacuna no ha producido situaciones más allá de las que mencionó el ministro. El ministro Asia menciona los efectos secundarios de esta vacuna que tienen que ver principalmente con un poco de fiebre en algunos casos y un poco de molestia en la zona. Simplemente se trataría de eso. Y como yo les decía, hoy día comenzó la implementación de esta vacuna. Se realizó en un colegio de la comuna de Santiago y es por eso que nosotros estuvimos conversando ahí con un par de apoderados que estuvieron presentes cuando sus hijos varones fueron vacunados. El primero fue un niño venezolano. Pasemos a hablar ahí con los papás a ver qué opinan acerca de la implementación de esta política. Me parece bueno, mi hija ya se vacunó, tengo una hija que ya se vacunó y no le ha afectado nada, está bien, está tranquila. Y ahora que le vacunen a él, aunque tiene un poquito de miedo, pero y me parece muy bien. Es que se trata de eso, evitar el contagio. Obviamente las relaciones sexuales son entre dos, entonces bueno, el hecho de que se vacunen a los varones pues evita la propagación y el contagio de la enfermedad, lo cual me parece súper importante. En todos los colegios se va a informar acerca del calendario de vacunación que van a tener. En esta oportunidad solamente van a ser los niños de cuarto básico, a diferencia de lo que se aplicó con las niñas, que se hizo una especie de rastrillo para ponerlas a todas en un mismo momento, en un mismo lugar. Ahora va a ser solo a los niños. Estamos hablando nosotros de una inversión de 3.500 millones de pesos y lo que justamente pretende el gobierno y el ministerio, y en realidad como política de Estado, es que el cáncer cérvico-uterino se vaya de nuestro país, se eviten los contagios, porque a diferencia quizás de otras enfermedades, el virus del papiloma humano sí se puede prevenir. José Luis, Priscila. Perfecto, Natalie, muchísimas gracias. Bien, y ahora cambiamos de tema porque autoridades y carabineros investigan un ataque que sufrieron 2 dirigentes sociales en Valparaíso. Un grupo de sujetos ingresó a su hogar y les disparó en reiteradas ocasiones. Los motivos del ataque los conocemos con Leonardo Acuña desde el puerto. Leonardo, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Claro, un hecho que ocurrió la madrugada del día domingo y que está siendo investigado intensamente por carabineros y las autoridades. Para ser más específico, vamos a comenzar. El hecho ocurre, como le decíamos, durante la madrugada en el sector del Cerro Polanco. Estaban ingresando ahí 2 dirigentes sociales que son pareja, por lo demás estaban ingresando a su vivienda cuando son interceptados por un grupo de aproximadamente entre 5 y 6 sujetos que hicieron ingreso de manera, para ser más específico, a la fuerza a su vivienda. Forzaron la puerta, intimidan a estos 2 jóvenes de 30 y 31 años respectivamente. Ahí comienza una discusión y es en ese momento cuando salen a la calle, entonces en este sector del Cerro Polanco, cuando tras una serie de disparos terminan hiriendo a 2 de los dirigentes, como ya les mencionaba, uno en el muslo y otro en el sector de su glúteo. Fueron trasladados rápidamente al hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. El hecho está siendo investigado por carabineros por el siguiente hecho, porque claro, se presumía en primera instancia de que a lo mejor habrían intentado robar en la vivienda de esta pareja, pero lo cierto es que al hacer la investigación, tanto carabineros como también quienes viven en el lugar se dieron cuenta de que no se habían llevado absolutamente nada. Ingresaron, intimidaron a esta pareja y posteriormente a eso realizaron estos disparos donde inicialmente, como les decíamos, hirieron en su muslo y también en el glúteo a esta pareja entonces de dirigentes sociales en Valparaíso. Las razones, los motivos, según nos indicaron cercanos entonces a esta pareja, serían porque ellos
ellos están dando una fuerte lucha contra el narcotráfico en este sector del Cerro Polanco, y es por eso que sería presuntamente, como lo habíamos dicho, por este motivo que fueron a agredirlos o a amenazar a esta pareja, en este caso, que reside en el Cerro Polanco. Como les decíamos, ellos fueron trasladados rápidamente al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, donde se están recuperando en este momento de sus lesiones, en este caso sus lesiones por impacto balístico que recibieron la madrugada del día domingo ahí en la parte alta de Valparaíso. Nosotros hemos tratado de conversar con la persona agredida, con el hombre en este caso que resultó herido de bala. Él tiene toda su intención de conversar con nosotros, pero lo cierto es que del interior del hospital todavía no nos dan el pase para poder en este caso conversar con él y tener mayor antecedentes. Con quien sí pudimos conversar es con un testigo que fue testigo ocular de todo lo que ocurrió. Él estaba al interior de la vivienda porque reside justamente con ellos dos. Hablamos de esta pareja de dirigentes sociales. Escuchó la discusión, escuchó también los disparos y vamos a ver de inmediato qué fue lo que nos dijo producto de este hecho que ocurrió la madrugada del domingo en el Cerro Polanco en Valparaíso. Revisemos. Yo solo caché cuando la Estivalia me golpeó la puerta y me dijo, puta, nos reventaron la casa, se metieron. El Seba estaba ensangrentado entero. Menos mal que había un amigo de Rancagua, el Sebastián, con ellos, y entre los tres como que hicieron la contención a la puerta un poco para que no se nos metieran hasta adentro, porque si no hubiese sido terrible, yo creo. ¿Tú viste cómo quedó la puerta de mi casa? Si eso no es violencia, si hubo balazos, fueron violentos. Si hubo sangre, fueron violentos. Si no nos importó que viviera el niño en el pasaje, obvio que fueron violentos. Ahí estaban las declaraciones: extrema violencia. Estos sujetos con los que ingresaron a la vivienda amenazaron a estos dos dirigentes sociales y luego les terminaron disparando. ¿Qué es lo que dicen los vecinos? Se preguntarán ustedes. Se dice que es un sector que ha sido tomado en primera instancia por la delincuencia y también por el narcotráfico, y justamente esta lucha la que están dando estos dos dirigentes sociales ahí en la parte alta de Valparaíso. Revisemos justamente lo que nos dijeron los vecinos del Cerro Polanco. Horrible lo que está pasando con los dirigentes sindicales, los dirigentes ecológicos, los ambientalistas, porque ellos volvieron a levantar una junta de vecinos que estaba inactiva para justamente combatir el narcotráfico, y a raíz de eso parece que le dispararon a la pareja. Ellos eran tranquilos, yo a ellos lo conocía en realidad de Las Vegas, a la Estivalia más que nada. Yo trabajaba con ella de comerciante ambulante y fue fome, po. Ayer recién me enteré de eso que pasó y fue por algo bueno que están haciendo para la comunidad, po. Si tú camináis por aquí en la noche no podís salir ni con las cámaras, ni con los micrófonos, ni con nada, po. Y estaban haciendo algo bueno, po. Igual me da lata, po. Ojalá que se estén mejorando nomás. Lo decían ahí los vecinos conmocionados por la agresión que habrían recibido estos dos dirigentes sociales en Valparaíso, una situación que, como ya les mencionábamos, está siendo investigada intensamente por personal de Carabineros y también las autoridades, porque claro, se tiene que investigar si fue o no un amedrentamiento, si hubo o no la idea finalmente de que atacar a estas personas en primera instancia por lo que ellos están haciendo en esta mesa directiva para estar en contra del narcotráfico. Todo eso tiene que ser investigado. Revisemos justamente las declaraciones, aquellas que nos dicen los dirigentes, también personal de Carabineros que está intensamente investigando este hecho ocurrido en Valparaíso. Los dirigentes estamos completamente desprotegidos a merced de un sistema que criminaliza cada vez más la acción social. Esto no es casualidad, esto viene produciéndose desde hace muchos años, desde que las policías solamente se dedican a reprimir a los movimientos sociales y dejan de lado lo que es la delincuencia. Así que nosotros estamos condenando este ataque a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros dirigentes sociales. Aparentemente sin ningún motivo un grupo de personas ingresa a un domicilio. Eso obviamente despierta las alertas nuestras como Carabineros en el sentido de colocar especial atención y énfasis de poder trabajar información de esta naturaleza. Conversamos con la víctima en horas de la tarde, obviamente después de pasado la atención en el médico, donde fue atendido lógicamente por esta lesión, que en definitiva fue catalogada como menos grave, un proyectil al parecer de un calibre 22, por lo que señala el médico. Obviamente fue tramitado y fue derivado a la vocal para las pericias correspondientes, ¿cierto? Y por determinar efectivamente de qué tipo de calibre estamos hablando.
Como lo decía ahí, personal de Carabineros, esto es investigado, son lesiones menos graves, pero claro, no por eso deja de ser llamativa esta agresión que reciben estos dos dirigentes sociales de 30 y 31 años respectivamente. Son dos impactos balísticos, uno en su pierna, otro en el glúteo, que recibieron ahí entonces por parte de este grupo de sujetos entre 5 y 6 personas. Ellos se están recuperando satisfactoriamente en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, según nos acaba de informar el director. Esto fue hace pocos minutos atrás. Tienen algún tipo de vigilancia especial, en este caso por parte del interior, en este caso del Hospital Carlos Van Buren, para resguardarlos y por supuesto que no les pase absolutamente nada. El hecho es intensamente, como lo decíamos, investigado por Carabineros para buscar entonces a los responsables de este ataque ahí en el Cerro Polanco en Valparaíso. De todas maneras nos vamos a quedar muy pendientes entonces de los resultados de esa investigación. Esto no puede pasar. Muchas gracias, Leonardo. Buenas tardes. Bueno, queremos invitarlo ahora a revisar un resumen de las principales noticias que estamos tratando acá en Mega Noticias Actualiza. 3 personas murieron en un impactante incendio en Curacaví. Entre las víctimas hay 2 niños de 6 y 7 años. También le contamos que comenzó la primera vacunación de niños para prevenir el virus del papiloma humano. Se espera que más de 130.000 niños de 9 años sean inmunizados. Además, victoria abrumadora del peronismo en las elecciones primarias celebradas en Argentina. El binomio, compuesto por Cristina Fernández y Alberto Fernández, se impuso por 15 puntos de diferencia con el oficialista Mauricio Macri. Bueno, y por supuesto las noticias alegres que llegan desde el Team Chile, que hizo historia en los Juegos Panamericanos de Lima. La delegación nacional consiguió 50 medallas, 13 de ellas de oro. Ya de regreso queremos contarles que las farmacias populares vuelven a hacer noticia. Hoy se puso en marcha el primer centro audiológico y fábrica de prótesis auditivas populares, iniciativa a la cual también se suma la comuna de Puente Alto. ¿En qué consiste todo esto? Se lo vamos a preguntar a Clarisa Muñoz, quien nos va a ampliar esta información. Adelante, Clarisa. Buenas tardes. Sí, hola Priscila, muy buenas tardes. Hoy el alcalde Daniel Jadue inauguró este centro que estamos viendo. Quiero partir mostrándoselos un poco. Es un centro audiológico y también de fabricación de prótesis. ¿Cuál es el problema y qué es lo que está tratando de atacar aquí el alcalde Daniel Jadue? Es que las prótesis, los audífonos, conocidos normalmente, tienen un costo tremendamente alto. Parten alrededor de los 400.000 pesos y pueden llegar al 1.200.000 pesos, 1.500.000 pesos. Es por eso que aquí se va a vender a un precio muchísimo más accesible. Se van a hacer todos los exámenes médicos acá y luego se va a diseñar un audífono absolutamente personalizado para las personas que vengan acá por un costo de 215.000 pesos. No importa las condiciones especiales que tenga cada uno de los audífonos, no importa el nivel de déficit auditivo que tenga la persona, todos van a costar 215.000 pesos y los van a fabricar aquí mismo. Quiero mostrarles, recorramos acá un poco, mira, están aquí todavía los especialistas trabajando. Esto acaba de inaugurarse el día de hoy. Permiso, muy buenas tardes. Vamos a invadir un poco su lugar de trabajo. Y aquí, esta es la sala donde se van a diseñar los audífonos. Ahí estamos viendo, por ejemplo, que se mide cada prototipo y luego en la impresora que está aquí a la izquierda se imprime cada uno según las necesidades de cada paciente. Todo esto por el costo de 215.000 pesos, que incluye también la consulta médica, todos los exámenes pertinentes para poder diseñar este tipo de prótesis. Y en esta etapa, por ahora solamente es para los vecinos de Recoleta, pero se espera que a futuro se vayan haciendo convenios para que puedan venir personas de todas las comunas. ¿Qué es lo que decía el alcalde Daniel Jadue hoy en la inauguración? Escuchémoslo a continuación. Esto se gesta con el convenio que firmamos hace 2 años con todo el sistema farmacéutico y tecnológico, biotecnológico cubano. La tecnología es importada desde Cuba. Hoy día tenemos ya 2 centros diagnósticos del centro de producción. El centro de producción logra atender más de 20 centros de diagnóstico, por lo tanto tiene la potencialidad de atender a toda la población chilena si es que así fuese necesario. A ver, el mercado tiene una trampa. Cuando usted tiene un problema auditivo más profundo, le cobra como si ese audífono costara mucho más. Y acá todos van a salir exactamente lo mismo, que son 215.000 pesos.
Claro, todos 215.000 pesos, entonces, es la iniciativa que está tomando Recoleta y que aquí, en particular, la situación médica es más complicada. ¿Por qué? Porque Recoleta es parte de la zona norte de Santiago. Recordemos que la zona norte tiene solamente un hospital para atender a toda su población, que es el Hospital San José, que como hemos visto en múltiples reportajes, en múltiples despachos, está muchas veces totalmente colapsado. Por ejemplo, solamente para poder tener hora con un especialista, con un otorrinolaringólogo que haga el primer diagnóstico, pueden pasar incluso 2 años. Acá se hace todo, se espera que entre 1 y 2 semanas se pueda tener la primera atención y luego en 4 días estaría listo su audífono. ¿Qué es lo que decía la directora médica acá de la comuna? Escuchémoslo ahora. Habitualmente de 2 años, más de 1 año en general, digamos. Para poder tener recién una consulta. Para tener la consulta en la especialidad, luego viene todo el proceso de diagnóstico y después la búsqueda efectivamente de las prótesis auditivas para solucionar el problema de los que tienen más daño. La persona que viene aquí viene con hipoacusia, que es la manera médica que tenemos de decir sordera. Todo el que tiene dificultades para oír, viene para acá, lo examinamos. La mayoría nos llega con unos exámenes ya hechos de alguna clínica o llega de los centros de salud familiar, los CESFAM. En fin, pero llega y muchas veces viene diagnosticado, pero le faltan los exámenes precisos de audición. Los más contentos con esta iniciativa, por supuesto, los vecinos de Recoleta. Muchos de ellos nos contaban, llevaban años esperando por una solución, algunos esperando por una hora médica, otros que de frentón no tenían los recursos para poder comprarse estos audífonos. Pues no tenían los recursos para comprarse estos audífonos, como nos decía Clarisa, porque finalmente es una inversión importante la que hay que hacer ahí. Por eso pasemos a escuchar las declaraciones de aquellas personas que se ven beneficiadas con esto. Escucho poco, muy poco. Entonces yo para poder escuchar bien tengo que hacer esto, a ambos lados. Y es un ruido día y noche en mis oídos. ¿Hace cuánto tiempo tiene ese problema? Lo tengo más de 1 año, mucho más. Fabuloso, porque el audífono cuando a mí me lo compró mi hija costó 600.000 pesos hace más de 2 años. Y resulta que están muy caros. Hay unos que valen, decía el alcalde, 1.200.000, no, 1.500.000 valen. Depende del audífono. Le van a hacer los aparatos, le van a tomar la audición, le van a tomar los sonidos, todo aquí mismo, así que muy complementado todo y todo de última generación. Muy bien, estaba entonces ahí el alcalde Daniel Jadue con esta nueva iniciativa de corte popular, como él ha bautizado la farmacia, la biblioteca y también, por cierto, este centro audiológico. La óptica. La óptica también popular y que en el fondo es muy bien recibida por los vecinos de Recoleta, especialmente la gente de la tercera edad que generalmente presenta problemas auditivos. Bien, y ahora vamos a contarle otra cosa, porque un estudio realizado por 636 científicos alrededor del mundo arrojó que la bacteria más abundante en el transporte subterráneo de Santiago es la Cutibacterium agnes, que es la causante del acné. El famoso acné. Bueno, este proyecto detrás de este estudio es Metasub, una iniciativa mundial que pretende realizar un mapa de microbios en los metros del mundo y se pueden concluir varias cosas, como por ejemplo que nuestras bacterias en el metro de Santiago no son muy diferentes, por ejemplo, a lo que ocurre en Buenos Aires o Brasil, pero sí muy distinto a lo que ocurre en África y Europa. Y así un montón de cosas. Vamos a conversar precisamente con Juan Ugalde, ingeniero en biotecnología de la Universidad del Desarrollo y uno de los científicos que participó en este proyecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Bueno, ¿qué conclusiones, o más bien, cuál es la motivación para realizar este tipo de estudios? Bueno, la motivación de esto es entender la diversidad de los microorganismos que nos rodean. En muchos casos siempre pensamos de microorganismos en ambientes extremos, en desierto, Antártica, a veces en muchos casos con usos industriales. Los microorganismos tienen un rol importante, por ejemplo, en la producción de alimentos fermentados, en diversas cosas. Pero pocas veces nos detenemos a pensar que también en el ambiente que vivimos en el día a día, los microorganismos nos rodean. Encontramos, por ejemplo, en las mesas, en los pisos de acá. Y a partir de esto, en 2016, surge esta iniciativa de empezar a entender los microorganismos en espacios públicos. Y un espacio de referencia son los metros de las grandes capitales. Ahora, me imagino que esto no es para generar alarma pública, sino que para la gente a lo mejor que tenga conciencia, porque poco se puede hacer si finalmente vamos a seguir conviviendo en esto, o se pueden tomar algunas medidas. En parte, como dices, es para entender qué hay y saber que vamos a convivir con ellos día a día.
Por otra parte también, que es el otro enfoque que tiene esto, o la otra patita de este estudio, que tiene que ver un poco con la parte de resistencia a antibióticos. Entonces también podemos entender en qué lugares, quizás qué tipo de superficies, podrían ser un reservorio de estos elementos de resistencia a antibióticos y tratar de eliminar esos que están ahí o entender un poco mejor cómo se van moviendo a través del ambiente y cómo podrían pasar del ambiente a nosotros. Ahora, nosotros tenemos... se encontraron, dice, tengo acá una cifra, dice un total de 61 microorganismos comunes relacionados con problemas habituales en las personas. ¿Cómo convivimos con ellos y de manera efectiva? En el fondo, que sea un beneficio y no sea un problema. Claro, ahora, esos 61 son los que se encontraron como componentes como comunes a todas las ciudades. No necesariamente todos esos son que tengan algún efecto en la salud. Claro. Uno de estos es el ejemplo que se tomó de Cutibacterium acnes, por ejemplo, pero hay otros organismos que aparecen, por ejemplo, Lactobacillus lactis, que es un organismo muy común en la producción de quesos, entonces, o lácteos o productos fermentados. Y que también tiene sentido que uno lo encuentre en todas las ciudades, porque en todas partes hay algún tipo de alimento fermentado, queso, yogur. Claro. Y es que pero disculpa, ¿cómo puede llegar una bacteria de queso para fermentar el queso al metro? Porque, por ejemplo, uno puede manipularlo y queda en las manos y después eso se va como... Te comes un pan con queso y después te tomas del pasamano. Claro, al final lo que va ocurriendo, y es una visión que varios investigadores tienen, que lo que nosotros somos como esta especie de recipiente que vamos moviendo microorganismos de un lado a otro. Entonces tenemos una nube microbiana y parte de esa nube tiene que ver con lo que consumimos en el día a día, con las superficies, con las cosas que interactuamos en nuestro... Pero no es una amenaza para la salud de las personas. Claro. ¿Podría ser una amenaza eventualmente si hay una persona que tiene las defensas muy bajas, por ejemplo, y se enfrenta a estos 61 tipos de bacterias? O sea, hay algunos de estos que, claro, que son patógenos conocidos en personas que tienen el sistema inmune comprometido. Ya. Pero esas personas también ya tienen otros cuidados normalmente de que usualmente no suelen andar en transporte público. ¿Pero qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué tipo de enfermedades podría...? A ver, hay una, por ejemplo, que una de las que se encuentra, que es Staphylococcus aureus, que podría producir algunos tipos de infecciones. Aquí probablemente los médicos ahí me pueden vetar, pero algunas infecciones me parece en la piel o en otros... Pero eso es que uno tiene las defensas débiles, por ejemplo, o tiene alguna herida por donde uno puede entrar. Ahora, entiendo también que las bacterias son vitales para nosotros. Desde que tenemos una flora bacteriana o microbiota al interior de nuestro intestino, también entiendo que es importante convivir con ellas y, de hecho, nos sirven y nos ayudan, ¿no? O sea, tienen un rol que es vital para ayudarnos a digerir alimentos, ayudarnos a procesar muchas cosas. Por lo mismo, el tema del uso de antibióticos también nos afecta internamente porque el antibiótico va a matar al organismo malo, pero también va a matar a todo lo que hay ahí. Claro. Entonces, eso produce un desbalance y va a producir una serie de otros problemas también. Ahora, Juan, también en algunos servicios públicos, incluso la PDI lo ha puesto en el aeropuerto, que todas las superficies en donde se manipula o las personas ponen sus manos son de cobre. Probablemente eso también sería una buena idea al momento de replantearse, de aquí a mucho más adelante, probablemente ir cambiando las superficies a cobre del metro. Sí, o sea, las superficies de cobre tienen esta particularidad que inhiben el crecimiento de algunos microorganismos. ¿De todos? Al menos de los que se han estudiado, lo inhiben. Dentro de los datos que tenemos de este estudio, no lo hemos mirado aún en detalle, pero tomamos algunas muestras de superficies de cobre que hay. Entonces, lo que queremos ver es si es que esta diversidad de organismos y los que están presentes es distinta a superficies que no tienen cobre. Entonces, también eso ayudaría a entender si el cobre tiene, por ejemplo, el efecto que uno espera actualmente y también cómo se mantiene ese efecto en el tiempo, porque quizás el cobre, si uno lo pone hoy día, funciona, pero en 6 meses más esa superficie, con el tráfico, con el movimiento, va perdiendo parte de sus propiedades. Claro. Entonces, también Ahora, ¿qué esperan ustedes que haga la autoridad, por ejemplo? Pongamos el caso de Metro con este estudio. En este momento, no mucho. La idea, esto es una fotografía. Esto nos permite comparar Santiago con otras ciudades y ver en qué se parece. Cada ciudad tiene una pequeña huella similar y también son, o sea, una huella y son similares. En el largo plazo, estos son datos que nos van a permitir armar una base de datos. Por ejemplo, tenemos los datos del 2016, que es este estudio. Tenemos muestras que aún no analizamos, 2017, 18, 19. Podemos ir viendo cómo va esto en el tiempo. Y a medida que vamos construyendo una base de datos más grande, podemos empezar a hacer quizás predicciones de cómo van cambiando ciertos microorganismos en el tiempo, en ciertos lugares, entender las superficies de más tráfico, menos tráfico, qué cosas hay que hacer ahí que pueden ser distintas, por ejemplo. Perfecto. Muy bien, Juan, muchas gracias por habernos acompañado. La verdad es que era bien interesante conocer cuál es el objetivo de este estudio para que la gente primero no se alarme. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien, buenas tardes. Juan.
Bueno, sigue la polémica por los proyectos que buscan flexibilizar la jornada laboral. Debate eterno por el momento. Sí, de hecho hay divisiones en el oficialismo, ya que parlamentarios de ese sector no descartan votar a favor del proyecto que disminuye a 40 horas la jornada de trabajo. Maribel Retamal nos va a ampliar esta información. Maribel, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, día lunes, día de comité político, donde el tema que sigue la palestra tiene que ver con esta batalla que hay entre dos proyectos. La primera, la iniciativa que impulsa el Partido Comunista, específicamente la diputada Camila Vallejo, que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas, y el proyecto, la iniciativa que impulsa el Ejecutivo, que tiene que ver con flexibilidad laboral. Y claro, hay tensión en las filas de Chile Vamos porque algunos parlamentarios, específicamente de Renovación Nacional, como el senador Manuel José Osandón, se han mostrado partidarios de la iniciativa que impulsa el Partido Comunista. Ha sido tal la tensión que se ha instalado en Chile Vamos que incluso el propio presidente Sebastián Piñera se sumó a este comité político que se realiza todos los lunes para ordenar las filas oficialistas. Tras terminar precisamente este comité político, salieron los tres presidentes de partido de Chile Vamos apoyando la iniciativa del gobierno, por supuesto también en señal de unidad. Pasemos a escuchar qué dijeron los timoneles de Chile Vamos. El proyecto del Partido Comunista es un muy mal proyecto. Le hemos solicitado al Ministerio del Trabajo que nos entreguen los estudios en donde se acredita que con ese proyecto se pierden cerca de 300.000 puestos de empleo. Por lo tanto, acá el proyecto que presentó el gobierno es un proyecto que genera flexibilidad laboral. Esta flexibilidad laboral permite una rebaja horaria y que además hay consenso en que tiene que ser progresivo en el tiempo. Yo le hago un llamado a la oposición a preocuparse sobre todo del impacto que tienen los proyectos que se aprueban, más allá del daño que le puedan hacer al gobierno con una iniciativa, más allá de lo perjudicial que puede ser en términos políticos para el adversario. Aquí hay que pensar en los trabajadores y hay que pensar en las pymes. Y es lo que hemos planteado desde el minuto uno. La necesidad de bajar la cantidad de horas de trabajo, la carga horaria, etcétera, es algo que todas las personas piden en los países desarrollados y nosotros queremos llegar obviamente a eso. Pero lo más importante es que la gente tenga trabajo. Efectivamente, hay un acuerdo, en primer lugar, que es clave. Y es que el proyecto del Partido Comunista es malo para el mercado laboral, para los trabajadores. Es irresponsable. Y queremos ser muy claros en eso. Chile Vamos va a hablar con mucha fuerza para que nuestro Congreso sea responsable respecto de ese mal proyecto de ley. El proyecto del Partido Comunista es malo, parte de lo que hablaron los timoneles de los partidos de Chile Vamos que estuvieron presentes acá en el comité político tras reunirse con el presidente Sebastián Piñera y analizar ambos proyectos. Todo esto en medio de esta discusión que hay en el conglomerado oficialista, porque lo decíamos, algunos parlamentarios se han mostrado partidarios del proyecto que encabeza la diputada Camila Vallejo. Recordemos que precisamente esta iniciativa ha tenido bastante apoyo en los sondeos de opinión, en diferentes encuestas. Por eso también la respuesta del gobierno fue el día viernes ponerle suma urgencia a la iniciativa oficialista, pero también presentar una indicación donde ellos, la iniciativa del gobierno, también rebaja el horario, eso sí, de 45 a 41 horas a todo el horario laboral en una semana. Habló también en esta oportunidad acá en el Palacio de la Moneda la vocera de gobierno y el ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, quien también estuvo presente en este comité político mostrando los alcances del proyecto del Ejecutivo. Pasemos a escuchar a ambos secretarios de Estado. Tuvimos algunos ruidos por parte de los partidos de nuestra coalición y qué importante es que los chilenos se dan cuenta que a pesar de que podamos tener diferencias, cuando se trata de trabajar por el país, nos reunimos y la unidad existe. Y eso es lo que se ha visto demostrado hoy día, eso es lo que nosotros como gobierno valoramos de partidos
los dirigentes, los parlamentarios de Chile Vamos en el compromiso que han tomado hoy día nuevamente de apoyar al gobierno del presidente Sebastián Piñera en un proyecto tan importante para los trabajadores, para las pequeñas y grandes empresas de nuestro país. Porque esto no es un tema de números, una hora más, una hora menos. También tiene que ver con cuántas horas gano de descanso, cuántos días más tengo para estar con la familia, cuánto la empresa puede adecuar sus planes de producción para no perder productividad. Porque de nada sirve trabajar menos, producir menos y que bajen los sueldos. Claro, escuchamos ahí también a la vocera de gobierno reconociendo que había un poco de ruido en las filas oficialistas por estos proyectos de ley, pero que sin embargo el compromiso que se adopta durante esta jornada es aprobar y apoyar el proyecto del Ejecutivo que tiene que ver con esta flexibilidad laboral. Todo un debate que se ha tomado el comité político, que se ha tomado la agenda justamente cuando en estos momentos, durante esta jornada, el Banco Central dio a conocer nuevas cifras con respecto al crecimiento económico. Esto por la encuesta de expectativas económicas que dio a conocer el Banco Central durante esta jornada, donde se vuelve a recortar la proyección de crecimiento económico a un 2,6% para este año. Estuvo acá también, por supuesto, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien anunció nuevas medidas para acelerar el crecimiento. Pasemos a escuchar cuál fue el anuncio que realiza el ministro de Hacienda en el Palacio de la Moneda tras conocerse esta nueva rebaja del crecimiento económico a un 2,6% que realiza el Banco Central de nuestro país en la encuesta de expectativas económicas. Queremos dejar claro que este beneficio de depreciación instantánea por el 50% o 100% en la Araucanía va a estar disponible a partir del 1 de octubre de 2019. Este es un poderoso incentivo a la inversión. En nuestros cálculos, esto significa, al estar vigente en el último trimestre de este año, 0,7 puntos porcentuales de mayor inversión, y esto se traduce en un crecimiento del PIB cercano a 0,2% adicional. Claro, escuchamos ahí entonces al ministro de Hacienda refiriéndose a esta depreciación instantánea, una nueva medida que anuncia el Ejecutivo tras que se conocieran los nuevos datos que aporta el Banco Central de nuestro país con esta proyección de crecimiento a un 2,6% este año. Mientras sigue el debate y se toma la agenda, lo decíamos, este versus estos dos proyectos, iniciativas, uno del Partido Comunista que baja el horario laboral de 45 a 40 horas y el proyecto de flexibilidad laboral del Ejecutivo, una discusión que va a seguir, por supuesto, en el Congreso Nacional. De todas maneras, vamos a estar muy atentos ahí porque se desordenaron un poquito el naipe en Chile Vamos. Muchísimas gracias, Maribel. Chao, que estén bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 2 de la tarde con 6 minutos de este lunes 12 de agosto. Lunes que comenzó bastante frío con 0 grados en la región metropolitana y vemos imágenes de la capital, un ambiente algo brumoso. Va a comenzar a contaminarse de a poco la capital producto de que tenemos una mala ventilación hoy día. Altas presiones que impiden que salga la capa contaminante de la cuenca de Santiago y sobre todo ya desde el día de mañana con las altas temperaturas que esperamos en la tarde de martes y la tarde de miércoles producto de predominio de altas presiones y vientos del este que descienden por la cordillera. Vamos a revisar cuál es la temperatura que tenemos a esta hora en la capital. Comienza ya a subir mucho más el termómetro, 15 grados, ya bastante cerca de lo que es la máxima esperada para el día de hoy, 35% la humedad relativa en el ambiente y el cielo se mantiene completamente despejado. Condición que nos va a acompañar gran parte de la tarde de este día lunes y hacia la noche ingresando algunas nubes. Vamos a revisar cómo se viene la capital en los primeros 3 días de esta semana y quizás los únicos días laborales para muchos, ya que el jueves es feriado, el viernes muchos se van a tomar también fin de semana largo. Hoy día lunes despejado, 0 grados al amanecer y en gran parte del radio urbano de la región metropolitana. Solamente bajó algo, algunas décimas bajo cero fuera del radio urbano de la región. 17 grados, estimamos el valor más alto de temperatura en el centro capitalino. Martes con nubosidad parcial, 2 la mínima, 26 grados la máxima. Miércoles también con cielos parciales, 4 grados al amanecer y llegamos a los 25 por la tarde. Así que prepárense para un comienzo de semana bastante caluroso en Santiago y en gran parte de la zona central. Que tengan muy buenas tardes.
Atención a este dato, más de 23.000 familias aún no cobran su aporte familiar permanente 2019 o bono marzo, pese a que esta bonificación tiene fecha de caducidad. En meganoticias.cl revise si tiene montos pendientes por este bono y sepa además cómo cobrar su dinero. Bien, ¿revisamos lo internacional? Comenzando con el batacazo Fernández en Argentina. Don Andrés Ramírez, ¿cómo le va? Bien, pues Priscila, José Luis, buenas tardes. Sí, vamos a partir con Argentina porque esto fue sorpresivo. Nadie esperaba que fuera así de contundente. Fue una paliza, hay que decirlo, la que le dieron los Fernández al presidente Mauricio Macri, que optaba a una reelección, ¿no es cierto?, en estas primarias obligatorias, las PASO, como le llaman los argentinos. Era una primaria, básicamente era una gran encuesta, porque todas las coaliciones políticas ya tenían elegido a sus candidatos. Entonces era simplemente una gran encuesta. Pero ¿qué decían los sondeos previos? Que había una diferencia de 4 puntos, incluso eso puede ser leído incluso como un empate técnico. Pero después de la elección, ya bastante tarde, en la noche del domingo, 15 puntos de diferencia es la que le sacó Cristina Fernández y Alberto Fernández. Bueno, Alberto Fernández, que es el candidato, ¿no es cierto? Cristina Fernández va como candidata a vicepresidenta, de Argentina, y obtienen este triunfo que nadie se lo esperaba, y eso trae, por cierto, repercusiones de inmediato en Argentina, porque los mercados reaccionaron, pero terrible. O sea, el peso argentino se depreció casi un 30%. Por ejemplo, histórico. Está casi en 60 pesos para cambiarlo por $1, y el viernes eran 45 pesos. Ahí está la diferencia. En la bolsa de Nueva York, las acciones también de las principales empresas argentinas, que son básicamente de energía, cayeron un 60%, y así incluso en varias partes de la región las bolsas también se han venido a la baja y las monedas locales también. ¿Por qué? Porque Macri es cercano a los mercados, o sea, los mercados siempre están apoyando y están de acuerdo, o esperaban que Macri obtuviera un triunfo o no fuera una derrota tan clara. ¿Y qué pasó con este triunfo de los Fernández? Los mercados se vienen a la baja, se desangran, como dicen incluso algunos medios argentinos, por esta contundente victoria que ya deja bastante claro qué va a pasar el 27 de octubre, cuando son las elecciones, ¿no es cierto?, reales. Todos dicen que ya es prácticamente imposible que el macrismo pueda mantenerse en el poder. Incluso ya la mayoría de los analistas está hablando que en primera vuelta va a ganar Alberto Fernández las elecciones, es decir, el 24 de noviembre no habría segunda vuelta, nada, porque necesita un 45, ¿no? 45%, o bien llegar al 40%, pero con una diferencia de 10%. Claro. No es 50% como nosotros. Claro, o sea, este es un sistema parecido al de Bolivia, por ejemplo. Claro. O sea, con este resultado ya ganaría. Con este está listo. O sea, por ejemplo, los otros 3 candidatos que le siguieron, porque habían 10 fórmulas presidenciales en Argentina, pero tenían que conseguir el 1,5% de los votos. Bueno, hay otros 3 candidatos que lo consiguieron. Y la suma de esos 3, si apoyaran todos a Macri, ni así le alcanza para llegar finalmente y conseguir el apoyo necesario para poder empatar siquiera con la fórmula Fernández. Esto está desatando, por cierto, una crisis ahora en el gobierno de Mauricio Macri. Hay ahora precisamente una reunión de gabinete que se realizan, igual que en Chile, los días lunes, pero son durante la mañana, y esto finalmente se reunió con el presidente del Banco Central, con el ministro de Economía, para afrontar, ¿no es cierto?, esta crisis que está enfrentando el gobierno. Y lo que va a pasar ahora, se supone que en un ratito más, 3:30, hora argentina, 1 hora más que tienen respecto de nuestro país, debiera hablar el presidente Macri, quizás entregando algún anuncio. Hay medios argentinos que hablan incluso de un posible cambio de gabinete, precisamente para afrontar estos resultados y tratar de dar alguna señal básicamente a los mercados, también a su electorado, que se ve bastante difícil que se pueda revertir esta situación. Es súper complicado el panorama porque este hombre tiene que gobernar hasta diciembre. Ahora, ¿cómo va a gobernar de aquí a diciembre? Partiendo con el ánimo de una inminente derrota electoral. Y ayer ya se le escuchaba desanimado. Claro, o sea, que él pero además reconoció la derrota antes de que se dieran los resultados. La toma de decisiones, el empuje de las políticas públicas o todo el ajuste que tiene que hacerse en el Estado argentino, ¿con qué fuerza lo va a hacer él y su gabinete, digamos? Entonces, es súper fregado el resultado en general para La inflación Argentina. en Argentina está en el 22% en este primer semestre.
y la pobreza está en el 32%. Son cifras muy malas para la economía argentina, pero con una inflación alta afecta, por cierto, a las clases medias, pero también y sobre todo a las clases más bajas, y ese es parte del electorado que ayer fue a las urnas y que simplemente decidió optar por la fórmula Fernández-Fernández, que ya lo estamos viendo, que consiguió ese 47% de los votos, un resultado totalmente inesperado, incluso para el peronismo, pero que finalmente todos dicen que es la grave situación económica que está viviendo Argentina la que le lleva a tener estos resultados a Alberto Fernández y a Cristina Fernández, que terminaron con una jornada de domingo totalmente alegre, no solo como ellos como fórmula presidencial, sino que también en la provincia de Buenos Aires, donde está María Graciela Vidal, que es la gobernadora, muy cercana al presidente Macri, que también espera reelegirse ahí, pero el candidato del peronismo, del Frente de Todos, consiguió un 49% de los votos, es decir, una diferencia de 17%. Y el que compite ahí es Alex Kicillof, que era ministro de Economía de Cristina Fernández, un economista bien joven, muy defensor de las políticas del Estado, es decir, muy alejado a lo que hace Mauricio Macri. Él también es muy impulsor de varios subsidios, ¿no es cierto?, en Argentina, y por eso Cristina Fernández también lo quiere tanto. Y es probable que él también termine siendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar lo que dijeron tanto el presidente Macri como los dos Fernández ahora. Estábamos seguros que la Argentina necesitaba terminar con este tiempo y construir otra historia. Venimos acá para crear una nueva Argentina, que tome en cuenta las mejores experiencias, que termine con este tiempo de mentiras y que le dé a los argentinos un horizonte mejor para el futuro. Nos pone contentos, alegres y optimistas que muchos argentinos y muchas argentinas comprendan y apoyen finalmente que las cosas deben cambiar en la República Argentina, porque así como estamos, no estamos bien. Y agradecerles a todos aquellos que a pesar de las dificultades nos han seguido apoyando, pero reconociendo que hemos tenido una mala elección. Hoy hemos tenido una mala elección y eso nos obliga a partir de mañana a redoblar los esfuerzos para que en octubre logremos el apoyo que se necesita para continuar con el cambio. Bueno, fue más que mala, fue una pésima elección para Mauricio Macri, que ya prácticamente no tiene opción de mantenerse en el poder. Van a volver probablemente el hombre que estábamos viendo ahí en pantalla, Alberto Fernández, que recordemos estuvo 10 años peleado con Cristina Fernández. Él fue el jefe de gabinete primero de Néstor Kirchner, después de Cristina Fernández solo un año, porque ahí fue cuando se pelearon por el conflicto del agro, ¿no es cierto?, en Argentina, del campo. Termina peleado, hubo un montón de críticas en los años posteriores por parte de Alberto Fernández. A ella. A Cristina Fernández sí. Le dio, pero bien duro, y finalmente se terminan reconciliando, hacen esta fórmula presidencial que al parecer va a ser... Bueno, ¿la gente le creyó? Está siendo muy exitosa. Él es peronista de centro-izquierda, un poco más moderado que Cristina Fernández. Esa fue básicamente la clave para ampliar, ¿no es cierto?, su espectro electoral y esos votos que finalmente ayer consiguieron en estas primarias que anticipan lo que va a pasar el 27 de octubre. Bueno, vamos a otro tema. Esto tiene que ver con Jeffrey Epstein, porque el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ha dicho que le contaron de serias irregularidades en la prisión donde estaba detenido esa persona que estamos viendo ahí, que la mañana del sábado, recordemos, amaneció muerto. Jeffrey Epstein era un financista de Estados Unidos acusado de explotación sexual de menores y también de abuso de menores. Estaba detenido hace un mes y hace 2 semanas había intentado suicidarse y por tanto desde ahí en adelante tenía una vigilancia especial para que no volviera a intentar un suicidio. ¿Y qué pasa finalmente? Lo encuentran muerto en su celda el día sábado, y lo que están investigando ahora el FBI y también el Departamento de Justicia de Estados Unidos es cómo pudo finalmente suicidarse esta persona, porque había riesgo de que eso ocurriera. Se supone que él está en una celda especial donde en teoría no tiene ningún objeto que pueda utilizar para poder suicidarse y tiene vigilancia cada 30 minutos e incluso está acompañado permanentemente de otra persona. Entonces, todos están especulando ahí por qué lo dejan libre. Recordemos que él se suicida un día después de que sale 2000 páginas de un informe
donde se anunciaban nuevos casos de explotación sexual por parte de él y también de abuso de menores, y con nombres de varios reconocidos empresarios, políticos de Estados Unidos, y por tanto muchos dicen que esto podría traer una cola bastante grande y que dicen algunos lo dejaron suicidarse precisamente para que en el juicio no contara todo lo que sabe. Claro, y toda sabía, ¿no es cierto?, que él tenía. A alguien le convenía. Recordemos que él era cercano al expresidente Bill Clinton, al mismo Donald Trump, que recordemos, el presidente de Estados Unidos hace por lo menos un mes atrás dijo ya no era fanático de Jeffrey Epstein, que se habían enemistado hace por lo menos 15 años, pero hay varias imágenes donde ellos se ven compartiendo juntos en varias fiestas. Eso no quiere decir que el presidente Trump tenga algo que ver con estas fiestas o con estos abusos que cometía este personaje en Estados Unidos, pero dicen que la investigación va a llegar hasta las últimas consecuencias y que podrían caer más personas importantes en esta trama de explotación sexual a menores, donde este hombre, un multimillonario estadounidense, recordemos que incluso 10 años atrás, el 2008, 11 años atrás, ya había enfrentado un proceso similar, pero llegó a un acuerdo con el fiscal de Florida, que era ministro del Trabajo de Donald Trump ahora y que tuvo que renunciar precisamente porque llegan a este acuerdo extrajudicial. Él se pasa un año en la cárcel y luego queda libre, a pesar de que quedó en el registro de abusadores sexuales. Después intentó lavar su imagen donando millones de dólares a prestigiosas universidades como a Harvard, pero este tipo siguió en lo mismo y finalmente se acumularon una serie de denuncias que lo llevaron a la cárcel. Lo detuvieron cuando se bajaba de su jet privado, que venía de vacaciones de Francia, lo detienen y ahí se desata, ¿no es cierto?, nuevamente este escándalo, lo llevan a prisión. Ofreció una fianza de 100 millones de dólares para dejar esa prisión donde estaba en Nueva York, el Centro Correccional de Manhattan, donde también estaba el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán. Que también tenía vigilancia total. Se supone seguro que este personaje también tenía mucha vigilancia, pero no fue así. Vamos a ir ahora a otro tema. Esto tiene que ver con Venezuela, porque el presidente interino Juan Guaidó ha dicho que probablemente la Asamblea Nacional Constituyente y el presidente Nicolás Maduro están planeando, dice él, disolver el Parlamento de Venezuela, la Asamblea Nacional de la que él es presidente, porque la otra es la Asamblea Nacional Constituyente, que es totalmente chavista y madurista, y ellos han dicho que esa Asamblea Constituyente finalmente va a disolver el Parlamento y va a convocar nuevamente a elecciones anticipadas legislativas, algo que no puede hacer, digamos, esa Asamblea Nacional, pero es probable que eso pueda ocurrir. Están reunidos hoy, se supone que no debían reunirse un día lunes la Asamblea Nacional Constituyente, están reunidos ahora y Juan Guaidó teme que podrían decidir eso, mientras recordemos que el fin de semana hubo una serie de manifestaciones también ahí en la capital, Caracas, apoyando precisamente al otro presidente, a Nicolás Maduro, después de que Estados Unidos anunciara el bloqueo de todos estos bienes estatales del gobierno de Venezuela en Estados Unidos. Por cierto, ahí lo estamos viendo, Maduro culpa a Guaidó de que Estados Unidos le provoque este bloqueo y dice que finalmente la pobreza, los malos índices económicos, la alta inflación son culpa de la oposición ayudada por Estados Unidos que provoca este bloqueo. ¿Va a funcionar este bloqueo económico o por lo menos a los bienes estatales en Estados Unidos? Muchos dicen que se puede hacer la comparación, son distintos niveles de bloqueo, pero con Cuba, cuando Kennedy anuncia el bloqueo a Cuba, era en el fondo para debilitar el gobierno de Castro, pasó lo contrario. Finalmente Fidel Castro se mantuvo prácticamente hasta que murió en el poder y dejó después a su hermano Raúl Castro ahí gobernando. Y ahí están. Ya están. Ahora está Díaz-Canel, pero muy cercano a los Castro. Sí, lógico. Pero también siempre con la ayuda de una mano amiga. O sea, el pueblo cubano, la verdad sea dicha, de Rusia. Cualquiera que haya ido a la isla se da cuenta de que hay un nivel de pobreza importante, digamos. Y eso sí fue ayudado muchos años por la Unión Soviética primero. Después pasó un periodo de muchísima complejidad en los 90, cuando cae el muro de Berlín. Y después se reafirma con Hugo Chávez, precisamente. Pero ya la bonanza venezolana se terminó. Se acabó para todos. Vamos a ver qué otro tipo de aliados tienen. Bueno, están los chinos ahí, están los turcos, están Rusia rusos. También, que apoya al gobierno de Maduro. Con una mano amiga se puede sortear esto. Y que no lo dejan además porque debe muchísima plata. Así es, además. Mucha. Vamos ahora a otro tema. Esto tiene que ver con China. Es el tifón Lequima que está dejando
graves consecuencias en este país. Ya van 44 personas fallecidas, 16 están desaparecidas. Este tifón pasó primero por Japón, no generó el nivel de daños que estamos viendo ahí en China. Incluso hubo mucho deslizamiento de tierra, se rompió también una represa y eso genera este grave problema que estamos viendo ahí. Son imágenes, ¿no es cierto?, bien claras respecto de lo que está pasando en China con este tifón. Y escuchen bien el nivel de pérdidas que ha provocado: más de 2.500 millones de dólares solo en pérdidas por este tifón que afecta a 5 millones de personas y que dejó 44 personas fallecidas ahí en China. ¡Ay, qué desesperante! Tremendo. Don Andrés, 1.000.000 de gracias. Bien, pues que tengan buena tarde. Igualmente tú, Andrés. Bien, vamos a volver ya a nuestro país y pongan mucha atención a lo siguiente, porque esta mañana fue promulgada la ley que ordena el retiro de los cables aéreos que estén actualmente en desuso. Claro, sí, escombros aéreos, básicamente. Claro. Y para conocer más detalles de esta iniciativa vamos a tomar contacto con la periodista Silvia Córdoba. La saludamos en vivo. Silvia, buenas tardes. Hola, Silvia. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Y lo que ven ustedes atrás, este tendido de cable eléctrico, que es lo que se quiere eliminar, que no haya desorden tanto en la vía pública y no solamente en la parte de energía, sino también en las telecomunicaciones, que han generado un dolor de cabeza para los chilenos y la población. Esto, por ejemplo, en los casos cuando pasa el invierno, las lluvias, los fuertes vientos, donde hay caídas de poste y donde ahí es donde se tiene que atacar, asegura el gobierno, que ya da este puntapié oficial en este llamado Chao Cables, una iniciativa que ya fue promulgada, donde nosotros nos encontramos en este punto, en la comuna de La Reina, y que busca precisamente que las empresas sean las responsables. ¿De qué? De las instalaciones, la identificación, la modificación, la mantención, traslado y retiro de líneas aéreas. Si nos vamos también a las cifras a nivel nacional, ya en marzo de 2018 a marzo de este año son 647 kilómetros de cables los que se han eliminado, que esto, hay que decirlo, es como desde Santiago a Temuco, y que por eso mismo se quiere empezar a trabajar en esto, y que cuando las empresas no hagan caso sobre este tema ante los llamados de las diferentes personas, también de las propias municipalidades, es que se busque una sanción a ellos. Primero, ¿quiénes fueron los que conversaron sobre este tema, las opiniones respecto a esta nueva iniciativa? Fueron las propias personas de esta comuna quienes dieron el visto bueno a este proyecto de ley. Se cae un poste, se cortan los árboles y quedamos sin luz. Una vez tuve una semana sin luz por ese problema. Y es bonito, para que se vea más, el entorno se ve feo con tanto cable. Que realmente estaba harto contaminado y se ve bien feo, muchos cables. Que debería hacer en este país es hacer todas las redes subterráneas. Hoy día estamos con más de 30 plazas que estamos renovando, y en varias de esas vamos a exigir el soterramiento y lo vamos a postular, cosa de ir limpiando por lo menos estos lugares donde se concentra la gente y se reúne, que sean espacios limpios y seguros. Queremos de a poco ir sacando estos más de 2.600 kilómetros de cables que tenemos en nuestros postes para poder ir limpiando de una vez por todas nuestra comuna. Y bueno, ¿qué va a ser el plazo que van a tener estas empresas al momento de esta eliminación de cables? Van a ser en un periodo de 5 meses, donde aquellas compañías tanto de energía como de telecomunicaciones, al ser ya mencionadas y advertidas por parte de los municipios, que se dé cuenta de que hay problemas con estos cables, que deben ser eliminados, que no sirven, es que van a tener que empezar a trabajar por esta eliminación. Pero ¿qué pasa si se demoran de este plazo? Van a tener sanciones que fueron explicadas por los propios ministros de la cartera de transporte y también desde energía. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Se promulga hoy una esperada ley de retiro de cables para eliminar de los postes los cables en desuso. Tenemos cables que se están usando, pero una gran cantidad está en desuso, y lo único que hacen es perjudicar la vista de la ciudad. Podemos tener ciudades mucho más bonitas, mucho mejor equipadas, si retiramos esos cables en desuso. Lo que más nos preocupa es que eso se haga en coordinación con las empresas eléctricas, porque el retiro de los cables están en general en los postes eléctricos, y por lo tanto que se haga en coordinación con las empresas eléctricas de forma de proteger la seguridad de los trabajadores que van a hacer ese trabajo, y también asegurar que el retiro de los cables de telecomunicaciones no genera un corte de la luz, o sea, que interrumpa el suministro.
Pero este trabajo respecto a la eliminación de los cables en desuso se viene realizando hace un par de meses atrás, 10 meses específicamente, y esto encabezado por la propia intendenta metropolitana Carla Rubilar en conjunto con la subsecretaría de Telecomunicaciones, que han buscado ya la eliminación de estos cables. Incluso son más de 135 kilómetros de eliminación que ya han llevado a cabo durante estos meses de trabajo y que por eso mismo han valorado esta iniciativa. Asimismo, las palabras del propio presidente Sebastián Piñera, quien estuvo en este lugar dando este puntapié oficial a esta promulgación de esta ley, es que hizo este llamado a las propias empresas a trabajar, a no dejar que el tiempo pase, para que así en momentos que son de mayores crisis, como se los mencionaba en temas como en el invierno o así también en otros periodos que puedan afectar en el uso de estos cables en desuso, que no solamente tienen que ver con la seguridad de los chilenos, sino también por el tema de la contaminación. Fueron las palabras del propio jefe de Estado en este llamado a las compañías a trabajar por este tema y empezar a avanzar en esta iniciativa. Pasemos a escuchar las declaraciones del jefe de Estado. Chao Cables es tener una ciudad más linda, más bonita para disfrutarla, más segura. Y en estos meses, desde marzo del año pasado, hemos logrado sacar 647 kilómetros de cable en desuso. Eso es la distancia entre Chile y la frontera, ¿cierto?, con Argentina, o la distancia entre Santiago y Temuco, o la distancia entre Santiago y Vallenar. Pero queremos ir por más. Nuestra meta es llegar a, antes que termine nuestro gobierno, a poder sacar 2.000 kilómetros de cable que están en desuso. Bueno, las palabras ya dichas entonces por parte del gobierno ante esta iniciativa, la promulgación de ley de estos cables en desuso, chao cables, que obviamente ya este llamado a las empresas es precisamente a trabajar, a no esperar que el tiempo pase, porque de no ser así, de no seguir con este llamado de parte de los propios municipios, es que van a tener las sanciones correspondientes, que van desde las 100 a 1000 UTM, esto quiere decir desde los 4,9 millones de pesos a los 49 millones de pesos, donde ahí este mismo dinero que va a ser recaudado a través de esta misma sanción van a ir en favor de los municipios, pero lo que sí es que nos espera que se llegue bastante tarde, y lo que sí es que puedan mantener estos cables sin desuso ya eliminados en diferentes puntos de nuestro país en favor de los diferentes habitantes aquí en Chile. Sí, es un tema eso. Ahora, más allá de las multas, es muy probable que algunas empresas no les convenga, porque es bien caro retirar los cables. Ahora, si prefieren pagar las multas, vamos a quedar en el mismo pie. Ojalá que no pase. Ojalá que no pase. Ojalá que las empresas tengan esa responsabilidad, que es muy importante. Sí, gracias. Y por supuesto, si van a hacer un corredor, como hicieron acá en Vicuña Maquena, aprovechen de soterrar los cables y no dejarlos como los dejaron aquí. Sí, vemos todo tan moderno por una parte, pero ahí nos quedamos en el tercer mundo todavía con los cables ahí en el aire. Muchas gracias, Silvia. Buenas tardes. ¿No cree usted, don Roberto? Soterrar los cables aprovechando la obra. Muy de acuerdo. Sobre todo si hay grandes obras de infraestructura, de hacer un corredor, se hace un hoyo ya, aprovechar ese hoyo y por eso entonces tirar los cables por abajo. Lógico. Lo estábamos comentando mientras escuchábamos el móvil de la Silvia, la posibilidad de poder entrar ya en el nivel de tener unas ciudades completas con los cables soterrados. Nosotros ya estamos en niveles de otras ciudades que tienen las mismas condiciones económicas y que ya tienen eso absolutamente solucionado. Es cierto, cuesta plata y la pregunta es quién lo va a pagar, pero el tema es que hay que entrar ya a una discusión respecto de eso, como alguna vez la tuvimos, como por ejemplo con los peajes, que decían lo mismo, quién pea, si o la necesidad de los colectores agua lluvia, algo tan fundamental que esta ciudad carecía y que hoy día ya está bastante bien. Así es. Cosas que son demasiado importantes para la calidad de vida de las personas. Así es. Bueno, pero hoy día vamos a hablar de este súper lunes económico, lo vamos a explicar con pera y manzana, José Luis Priscila, porque están ocurriendo muchas cosas en la economía. Una, se vuelven a recortar las proyecciones económicas para nuestra economía para este año, lo que es malo, y los coletazos que está teniendo en Chile la primaria en Argentina, que por cierto ha hecho que el dólar se dispare y que nuestra bolsa tenga una caída importante debido a la gran cantidad de empresas chilenas que tienen negocio en Argentina y que han visto mucha incertidumbre en esto y están cayendo. Entonces eso ha hecho que nuestro IPSA, la bolsa chilena, caiga. Vamos, señor director, por favor, con la portada
con pera y manzana para explicar entonces este lunes económico con varias variables que, por cierto, a usted señor le van a interesar. Vamos a partir con las tres principales, con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que anuncia nuevas medidas para impulsar esta economía que anda muy lenta. Vamos a explicar en qué consiste eso. Con el dólar que sube, yo les decía, por las primarias en Argentina, se pega una fuerte disparada nuevamente, y también nuestra bolsa que cae producto de la misma situación de Argentina, que ha generado incertidumbre no solo en Chile, en Argentina, sino que en Sudamérica, e incluso ha tenido repercusiones mundiales esta situación que se está viviendo en Argentina. Vamos de inmediato desmenuzando, y por cierto, se lo vamos a explicar con pera y manzana esta situación, cómo le afecta a usted señora, a usted señor. Vamos de inmediato con números y con proyecciones. Una mala noticia. Le hemos explicado en esta tribuna, el Banco Central todos los meses le manda una encuestita a 60 expertos económicos, financieros, donde le hace una pregunta a una serie de variables. ¿Cómo ustedes creen que va a estar la economía, el dólar, el cobre, qué sé yo? Pero lo más importante es la pregunta de la economía. Y nuevamente estos 60 expertos recortaron la proyección de crecimiento y la han dejado para el mes de agosto en un 2,6%. Priscila, José Luis, 2,6%, muchísimo más bajo que el 3,2% que piensa el gobierno y entre el 3 y 3,25% del Banco Central. Esto es lo que cree el mercado, los economistas chilenos, respecto de la economía chilena para este año. Y yo quería hacer un punto. Fíjense, en enero estos mismos señores creían que la economía chilena iba a crecer un 3,6%. O sea, en el primer semestre o los primeros 7 meses, estos expertos consultados por el Banco Central han recortado la proyección de crecimiento para la economía chilena de este año en un punto, exactamente. Un punto, para que vean ustedes lo brusco, lo fuerte que ha sido esto. Claro, mucho de afuera, la guerra comercial, algo también de acá, el ruido, las reformas económicas y, por cierto, creo yo también la lentitud con que se han adoptado medidas especiales para enfrentar este nuevo escenario. Eso también lo vamos a ir conversando. Vamos con la otra gráfica, por favor, señor director, para ir explicando y señalando lo que ha ocurrido hoy día. Bueno, esto es tremendamente importante. Hoy día se anunció otra medida para reactivar esta lenta economía, que se suma a la que ya se habían adoptado hace unos 2 meses. Esta es la del Banco Central, no es del gobierno, es del Banco Central, pero es una autoridad económica que hace 2 meses recortó fuerte la tasa de interés de un 3 a un 2,5. Aquí va una comita, un 3 a un 2,5%. Se dice que en la reunión de este mes podría haber otro recorte y en septiembre otro recorte. Por lo tanto, esto va a seguir bajando, y esto es para bajar el costo del dinero, el costo del crédito, y así que la gente compre más, las empresas compren más, inviertan. Eso por un lado. Por el otro lado, que el gobierno ha apurado inversiones en obras públicas. Esto es construcción de caminos, de embalses, colegios, carreteras, pavimentación de calles. Y eso es dinero que está, pero se va apurando los proyectos. Entonces eso genera empleo, genera que le compran a ferreterías, que le compran a otras empresas, que el fierro, qué sé yo, genera movimiento. Y esto es lo que se ha anunciado hoy día, José Luis, Priscila. Es una medida un tanto técnica, pero tiene asidero, aunque yo le voy a dar una vuelta y se la voy a explicar, que es adelantar la depreciación instantánea. Aquí esto es un mecanismo de impuestos, que permite a las empresas que son muy activas en comprar, por ejemplo, maquinarias, camiones, qué sé yo, que se van deteriorando y hay que renovarlos, se van gastando. Entonces aquí tienen un incentivo a través de los impuestos, de un recorte de impuestos, para que puedan hacer esas inversiones más rápido. Por ejemplo, una empresa que tiene una metalúrgica pueda cambiar las máquinas que cortan los metales, qué sé yo. Es interesante, puede servir, pero le voy a dar una vuelta a eso, fíjense, Priscila, José Luis. Hay que tener cuidado también, porque ¿qué empresa va a renovar sus equipos si, por ejemplo, no está vendiendo? Eso es lo que yo planteo como duda frente. Si, por ejemplo, una metalúrgica no está vendiendo sus temas de metales, no está vendiendo porque la economía anda mal, el señor, el dueño, va a querer renovar su equipo, aunque tenga un beneficio tributario. Entonces, por ahí yo tengo esa duda, al menos planteo con esta medida que ha anunciado hoy el ministro de Hacienda. Ahora, pero es probable que algunas sí lo tomen. Y eso vale, ya es un granito más de arena, digamos. Así es. De que la van a tomar, varias lo van a tomar. El tema es que quizás producto del bajo consumo, ese no sea una medida tan efectiva. Ahora si ustedes quieren, eso se debiera enlazar con esta otra medida, porque esta otra medida es la que mejora el consumo, tanto de las empresas como de las personas. Bueno, ahí vamos a estar viendo
parece que van a venir más medidas, porque ya se está hablando de un conjunto de otras medidas, parece que van a ser más necesarias, porque la economía sigue marchando lentamente. Veamos ahora, y vamos cerrando con esto, nuestro espacio con Peri Manzana, los efectos en Chile de las elecciones en Argentina primarias, sobre todo por el lado del dólar y la bolsa, con el dólar que nuevamente volvió a subir en esta jornada. Aquí estaba, el viernes había cerrado en 711 y ahora está en 714, estaba cerrando prácticamente en 715 pesos porque justo la gráfica la hacemos cuando está el cierre y se está moviendo. Pero miren ustedes cómo nuevamente, que había venido descendiendo, ahora nuevamente sube. Muchos preguntan, ¿y por qué el dólar en Chile sube por una elección en Argentina? Lo que ha ocurrido es que el mercado interpreta que esta elección prácticamente da por hecho que vuelve el kirchnerismo al gobierno, y el kirchnerismo es sabido políticamente que no es un gobierno pro mercado. Entonces los grandes inversionistas escapan entonces de las acciones y se van al dólar como una moneda de refugio, venden sus acciones, compran dólares. Mucha gente comprando dólares, entonces hace que el dólar suba. Eso ocurrió en Argentina. Yo le decía a Andrés Ramírez que el dólar en Argentina había llegado a 64 pesos. Una locura. Es como que en Chile el dólar llegara a 1.500 pesos, para que se hagan una idea de lo que pasó en Argentina. Y acá ocurre lo mismo, los inversionistas también se asustaron, pasó esto con el dólar. Va a ser, yo creo, algo acotado, lo dijo el ministro de Hacienda. Y veamos la bolsa también, porque aquí hay otro tema que tiene que ver con las empresas chilenas que operan en Argentina. Muchas empresas chilenas. Entre ellas Cencosud. Entre ellas Cencosud. Bueno, de hecho, Cencosud, tú lo dices, José Luis, es la empresa que más está cayendo en el día de hoy en la bolsa, con una caída de casi 7%, porque prácticamente todo el holding de Horst Polman está instalado en Argentina, retail, centros comerciales, qué sé yo, y por lo tanto muy complicado. Luego CCU, también Argentina, 6,44 de caída, Andina 5,25, Latam 4,60% y Falabella 0,56%. Todo esto ha hecho que la bolsa llegó en un momento a estar cayendo más de un 2%, y esto ha ido morigerando y ha bajado y está ahora cayendo nuevamente en torno a un 1%. Esperamos que estos sean efectos de 1 o 2 días a lo más, porque ya más ruido a la economía chilena creo que no podemos soportar. No. Ahora, don Roberto, usted con su experiencia sabe que los mercados entran en pánico y después de a poquito... Y después, claro, en la mañana había mucho nerviosismo, pero después llega la sensatez. Claro. En la mañana estas acciones estaban cayendo mucho más fuerte y la bolsa chilena estaba cayendo un 2%. El pánico, las bolsas son a veces muy inestables en ese sentido. Muy sensibles. Muy sensibles, y al principio no, tienen unas sobrereacciones, pero después entra un poco más la sensatez, y eso es lo que creemos está pasando ahora al mediodía en los mercados en Chile respecto de la elección en Argentina. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, que estén bien. Un gusto, muchas gracias. Bueno, vamos a otros temas. Mire, parlamentarios van a citar al Congreso al director de inteligencia del Ejército. Esto luego de que se conocieran supuestos espionajes a 4 funcionarios denunciantes de irregularidades al interior de la institución castrense. Sí, más detalles los vamos a conocer con el periodista Pablo Barza. Pablo, buenas tardes. Priscila, José, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ustedes lo mencionaban, son 4, entre ellos 2 funcionarios activos y 2 en retiro, en este caso del Ejército, como también a civiles. Hay que recalcar eso, que también están parte de la investigación que está llevando ahora al menos en la Fiscalía Militar. Esto luego de que ya se reunieran en horas de la mañana el ministro de Defensa, Alberto Espina, con los otros exministros de Defensa. Estamos hablando de Jaime Rabinet, estamos hablando también, por ejemplo, de José Antonio Gómez, quien en ese momento y cuando comienza esta investigación, aparentemente para buscar a estos funcionarios que estaban diciendo que habían irregularidades en el Ejército, estaba a cargo José Antonio Gómez, así que por eso es un actor clave en este hecho. ¿Cómo se va fraguando todo esto? Comienza cerca del 2016 a 2017, es una investigación que se le llama Operación Topógrafo. Esto luego de buscar a estos funcionarios que estaban, en este caso, hablando sobre irregularidades en el Ejército, estamos hablando de capitanes, también de cabos en este caso, y que finalmente lo publicaban a través, o hacían las denuncias derechamente escritas a la Fiscalía Militar, como también a través de las redes sociales, por ejemplo, en un perfil en Facebook, donde también tenían esta amplitud para poder a los funcionarios que denunciaran, y ellos posteriormente le llevaban finalmente a la justicia militar. Este hecho llama la atención porque el ministro Espina habló en horas de la mañana, dijo que todo se hizo bajo la forma legal, bajo este orden, pero recordemos que para poder intervenir teléfonos, para también poder intervenir redes, hay que tener un permiso. Ese permiso se consigue a través
través de la Corte de Apelaciones. O sea, un ministro tuvo que revisar la causa y ya posteriormente saber hacia qué se entablaba su investigación, que en este caso era la operación Topógrafo. Así que son dos funcionarios que estaban activos en ese momento, dos ex funcionarios o funcionarios en retiro y que finalmente fueron investigados. El otro punto que llama la atención era que también hay personas civiles, en este caso investigadas, como el periodista Mauricio Weibel, que estaba investigando sobre el desfalco de las Fuerzas Armadas, en este caso en el Ejército, y que fue intervenido su teléfono. Unas actas, unas transcripciones de 18 páginas que cuentan en este informe y que finalmente está ahora siendo investigado. Esa es la gravedad, saber cómo acceden a este permiso, quién fue finalmente el que lo firmó y cómo se investiga. Pero para más detalles, pasemos a escuchar las declaraciones esta mañana en este caso, bien digo, el Ministerio. Consultado, el comandante en jefe del Ejército me aseguró que las acciones de inteligencia, cuando tienen por objeto las escuchas de conversaciones, han sido todas ellas, eso me afirmó, autorizados por un ministro de Corte de Apelaciones, quien requiere los antecedentes, los analiza y ve si realmente corresponden hacerlo. Por lo tanto, desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, las acciones de inteligencia se han hecho dentro del marco legal. De todas las materias de inteligencia que se desarrollan por las Fuerzas Armadas tienen que ir por un carril legal. Eso significa que cualquier actividad que se realice tiene que ser autorizada por un juez de los tribunales de justicia que permiten realizar estas actividades. Y esa es la situación que yo creo que está hoy día conociéndose, y entiendo que el Ministerio Público, en este caso militar, está también conociendo estos antecedentes. ¿Usted conocía el desarrollo de esta operación? No tengo información para los efectos de lo que se realiza en materia operativa, porque eso lo prohíbe la ley de inteligencia. En este caso, para que hagamos un ápice en este hecho, para en este caso intervenir teléfonos, tiene que ser bajo la ley 20.000 o incluso ahora que estamos hablando sobre el Ejército, tendría que revisar algún hecho en el marco del terrorismo. Eso es lo que llama la atención porque finalmente son exfuncionarios o funcionarios que en ese momento estaban cumpliendo órdenes y que también estaban denunciando irregularidades al interior del Ejército. Entonces es de ahí que la importancia de esta investigación y por qué y quién finalmente la autoriza. Lo otro que llama la atención y que mencionaba al principio es esta investigación a los civiles, a este periodista Mauricio Weibel, que finalmente hace esta investigación a través de todo este tiempo de estos funcionarios también y que finalmente logran llevar a este desfalco, finalmente saber qué había pasado al interior del Ejército y con las platas o este caso dinero de los gastos reservados, como se les conoce. Pero para más detalles pasemos a escuchar las declaraciones de Mauricio. La información que ha entregado el Ejército es que esto habría sido hecho supuestamente con la aprobación de un ministro de la Corte de Apelaciones. Si es así, es aún peor. Creo que esta situación tiene que ser aclarada. La ley de inteligencia solo permite investigar, seguir, tomar medidas intrusivas en los teléfonos y los seguimientos en situaciones de terrorismo y de seguridad nacional. Pero nada, absolutamente nada, permite investigar a quienes reporteamos la corrupción en el Ejército. Creo que las declaraciones del ministro Espina hoy son lamentables. Ha salido a defender el seguimiento a civiles y creo que eso es realmente inaceptable. De ahí la importancia de saber finalmente qué es esta investigación o por qué se da este inicio. Eso posteriormente también lo que se conoce. ¿Por qué se investiga a estos funcionarios, en ese caso del Ejército? A falta de confianza, también saber finalmente por qué se estaba denunciando o finalmente también poder taparlo o no. Hay muchas preguntas que se quedan abiertas que obviamente nosotros vamos a ir dilucidando con el paso del tiempo y que obviamente ustedes las van a conocer a través de nuestras plataformas digitales como también en nuestro noticiero central. Muy pendiente del avance de esta investigación porque de ser algo irregular sería extraordinariamente grave. Muchísimas gracias. Grave. Gracias, Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucha atención a este dato. ¿Sabía usted que puede acceder a parte de los bienes de personas que no dejaron herederos sin tener ningún grado de parentesco con ellos? En nuestro sitio meganoticias.cl sepa qué son las herencias vacantes, cómo reclamarlas, obviamente. ¿Terminamos?
Sí. ¿Se acabó? Sí, se pasó tan rápido, pero nosotros felices de haberlos acompañado, por cierto, en esta nueva semana informativa. Así es. Ojalá que tengan una linda tarde. Sí, muchas que gracias. pasen bien. Chao.